Buen día a todos los estudiantes de 9º grado, familiares y profesores que nos acompañan. En el encuentro de hoy continuaremos viendo las razones por las cuales podemos seguir argumentando que la obra humanitaria de la Revolución es gracias a la actitud visionaria y martiana de Fidel, como bien nos ha expresado nuestro presidente de la República el 11 de abril del 2020. Es por ello entonces que les presento a continuación los temas que hoy vamos a orientar para que ustedes efectúen de manera independiente su estudio. Y los temas están relacionados con el fortalecimiento de la unidad hasta 1975, desarrollo económico, social y política internacional en el período histórico de 1960 a 1975. Damos un tiempo para que puedan anotar en sus libretas. Los contenidos que estamos relacionando en la temática, ustedes podrán encontrarlo en su libro de texto como bibliografía fundamental, en las páginas que aparecen en la parte inferior de la pantalla de cada uno de los textos. También los estudiantes que tengan la posibilidad de consultar el portal Cuba Educa en la sección de Historia de Cuba lo pueden realizar y de igual forma consultar con el repasador virtual. Pues bien, en encuentros anteriores nosotros hemos orientado realizar de manera independiente algunas actividades y en específico lo relacionado con la unidad del pueblo, es decir, la formación de organizaciones donde el pueblo demuestra apoyar de manera indiscutible el triunfo revolucionario y el proceso que se lleva a cabo. Recordamos entonces que en ese fortalecimiento de la unidad ustedes debían hacer referencia a la creación, por ejemplo, de los comités de defensa de la revolución y muy en especial a la actividad desarrollada por los jóvenes en la creación de la Asociación de Jóvenes Rebeldes en 1960. Esta Asociación de Jóvenes Rebeldes, en ella jugó un papel fundamental nuestro querido comandante Ernesto Guevara, quien trabajó durante todos los primeros años de la revolución de manera ardua con los jóvenes. En su primer congreso, esa organización entonces aprueba cambiar el nombre de la organización y determinan que la organización se va a llamar Unión de Jóvenes Comunistas, la UJC, y surge entonces así el 4 de abril de 1962. Pero yo quiero que ustedes conozcan también que como parte de esos profesionales que forman parte de la cultura que siempre estuvo al lado de la revolución en cada uno de los procesos, está Virgilio Martínez Gainza, quien fue un gran dibujante, merecedor de premios, de condecoraciones y distinciones, y a quien se le fue otorgado el Premio de la Dignidad de la Unión de Periodistas y Escritores Cubanos. A Virgilio Martínez se le conoció también como el padre de las historietas cubanas, pero fue el creador del primer emblema de la Unión de Jóvenes Comunistas, donde aparece la figura de Mella, la figura de Camilo, como representación de las tradiciones de lucha de esa juventud cubana, señalando también la importancia de 3 tareas fundamentales: el estudio, el trabajo y el fusil, representando la defensa de las conquistas alcanzadas en la patria. Pero en el segundo aniversario, celebrando el segundo aniversario de esa organización, el Che habla con los jóvenes y les da su concepción de lo que para él significaba
un joven comunista. Yo los invito entonces ahora a escuchar lo que en ese momento expresó nuestro querido guerrillero heroico. La Unión de Jóvenes Comunistas tiene que definirse por una sola palabra: vanguardia. Ustedes, compañeros, deben ser la vanguardia de todos los movimientos, los primeros en estar dispuestos para los sacrificios que la revolución demande, cualquiera que sea la índole de estos sacrificios, los primeros en el trabajo, los primeros en el estudio, los primeros en la defensa del país. Y plantearse esta tarea no solo como la expresión total de la juventud de Cuba, no solo como una tarea de grandes masas vertebradas en una institución, sino como las tareas diarias de cada uno de los integrantes de la Unión de Jóvenes Comunistas. Al ser asesinado el Che en 1967, también se aprueba incorporar la figura del Che al emblema, al logotipo de la Unión de Jóvenes Comunistas, como el digno ejemplo a seguir por todos los jóvenes. Y este es el emblema que ha acompañado a esta aguerrida organización desde 1967. A esos jóvenes que estuvieron durante todo el proceso revolucionario al lado del pueblo y del gobierno revolucionario. Esos jóvenes que hoy también están dando muestras de responsabilidad, de amor y de solidaridad con el pueblo cubano, cuando ayudan de manera desinteresada en todas las labores que se llevan a cabo en nuestra revolución. Y por eso cada familia cubana siente el orgullo de ver cómo esos jóvenes emprendedores están siempre al lado de la revolución. En los primeros años del triunfo de la revolución no existía en Cuba una organización política que agrupara y que pudiera dirigir desde el punto de vista político a todas las organizaciones que existían. Recordemos entonces cómo se lleva a cabo el proceso de formación del partido. Cuando digo recordemos es porque ustedes tienen elementos dados ya en las asignaturas recibidas en la educación primaria. Vamos entonces a recordar que existían tres organizaciones fundamentales: el Directorio Revolucionario 13 de marzo, el Partido Socialista Popular y el Movimiento Revolucionario 26 de julio. Al declarar el carácter socialista de la revolución, era necesario la organización única que pudiera aglutinar a todos estos revolucionarios. Y es por eso que entre 1961 y 1962 se lleva a cabo un proceso de unificación de estas organizaciones y se crea entonces lo que se conoce como las Organizaciones Revolucionarias Integradas, las ORI. En el funcionamiento de las ORIs fueron seleccionados como primer secretario Fidel y como segundo Raúl. Pero la comisión de organización de esta organización integrada cometió errores en los procedimientos de métodos, no consultaba con las masas la posibilidad de integrar nuevos compañeros a esa organización y además establecieron el sectarismo entre una parte de sus militantes. Todos estos problemas fueron denunciados por Fidel de manera pública, por lo que a partir de ese momento se empezaron a adoptar medidas que hicieron posible establecer dos principios básicos para poder pertenecer a esa organización. En primer lugar, la ejemplaridad de los compañeros y en segundo lugar, la consulta permanente con las masas para poder incorporar a esos militantes a los núcleos. Pasado un tiempo, las organizaciones revolucionarias integradas deciden entonces convertirse en lo que se conoce como el Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba en 1963. Este partido, que aglutinó a hombres y mujeres convertidos en militantes, entregados al quehacer diario del proceso revolucionario, entregado por entero con mucha responsabilidad a cada una de las tareas concebidas.
se llevaron a cabo diferentes sesiones de trabajo que comienza entonces el 30 de octubre, de 1965 y culminan en el pleno del 1 de octubre de 1965. En ese pleno se toman diferentes acuerdos, como fue la creación del Comité Central y además importantes acuerdos que se dan a conocer el 3 de octubre de 1965, donde en el Teatro Chaplin, hoy Carlos Marx, se da a conocer la composición de ese Comité Central y se consulta con las masas los acuerdos aprobados. Vamos entonces, porque yo sé que los hechos contados son interesantes, pero vividos son aún más atractivos. Vamos a vivir el momento en que ese día se conoce cuál era la composición de ese Comité Central y veamos lo que allí sucedió. Entonces pedimos que ruede el material. Fidel, en el acto de presentación del Comité Central, expresó: hemos procurado escoger a quienes, a nuestro juicio, representan de la manera más cabal la historia de nuestra revolución. Pero faltaba una figura trascendental entre los elegidos. Hago formal renuncia de mis cargos en la dirección del partido, de mi puesto de ministro, de mi grado de comandante, de mi condición de cubano. Nada legal me ata a Cuba, solo lazos de otra clase que no se pueden romper como los nombramientos. Se crea el Buró Político como organismo ejecutivo en la labor cotidiana de dirección de la revolución, el partido y el país, así como el secretariado del Comité Central, organismo auxiliar del Buró Político para la labor de dirección del partido que aún no tenía nombre. Y puesto que es necesario que el nombre de nuestro partido diga no lo que fuimos ayer, sino lo que somos hoy y lo que seremos mañana, ¿cuál es, a juicio de ustedes, el nombre que debe tener nuestro partido? ¿Cuál es? Un compañero de aquí, los compañeros de acá. Partido Comunista de Cuba. Se ratifica la política internacionalista y de unidad de la Revolución Cubana y nace el periódico Granma como órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, símbolo de nuestra concepción revolucionaria y de nuestro camino. Como pudieron apreciar, el 3 de octubre de 1965, entonces en consulta con las masas, se crea el Partido Comunista de Cuba, ese partido único de la revolución, el partido continuador de ese indiscutible aporte de nuestro héroe nacional al fundar el Partido Revolucionario Cubano. Porque en el programa del Partido Revolucionario Cubano estaban los antecedentes necesarios para la construcción de la sociedad socialista que estábamos llevando a cabo. Así lo vio Baliño, así lo vio Mella y así también lo vio Fidel cuando expresó, y cito: de mano en mano pasaron los estandartes revolucionarios desde los días gloriosos de la de Majagua hasta hoy. Nuestro partido es el depositario actual de esos estandartes y con ello de las mejores tradiciones revolucionarias, la historia heroica y los más hermosos ideales de nuestra patria. Y como ustedes estudiaron en educación cívica, es el partido la fuerza política dirigente superior del Estado y la revolución. En este periodo también el Estado está en función de perfeccionar su estructura y es cuando entonces se crean nuevas instituciones, los ministerios del Interior, de Industria, Comercio Interior y Comercio Exterior,
La JUSEPLAN, es decir, la Junta Central de Planificación, creada desde el 60, está en función de todo lo que tiene que ver con los planes económicos para el proceso de industrialización, y se crean también las juntas de coordinación, ejecución e inspección, la JUSEI, que son órganos que funcionan a nivel de provincia y municipio, que logran establecer estrechos vínculos de trabajo con las organizaciones de masa. ¿Podría Cuba en ese periodo llevar a cabo un acelerado proceso de desarrollo económico? Para ello, tendríamos que analizar cuáles eran las situaciones reales de la economía cubana. Pues bien, recordemos que teníamos una economía deformada, primero producto del colonialismo español y luego por el neocolonialismo norteamericano, con la aplicación de ese fuerte bloqueo económico, comercial y financiero. Existía bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas y además la gran mayoría de los recursos materiales y humanos se tuvieron que destinar en los primeros años de la revolución a la defensa de la patria. Por lo tanto, era necesario concebir planes económicos que además estuvieran en condiciones de aprovechar ese mercado internacional socialista que nos iba a permitir a llevar adelante toda la planificación para el desarrollo de la industrialización y los demás sectores. Con respecto a este contenido, entonces vamos a proponer la primera actividad. Ejemplifica el desarrollo socioeconómico alcanzado hasta 1975. En la parte inferior de la pantalla aparecen las páginas donde pueden encontrar estos contenidos. Y yo les propongo que lo realicen utilizando esta tabla, donde agrupen los diferentes sectores y los ejemplos que ilustran ese desarrollo socioeconómico en dos etapas, hasta 1965 y luego hasta 1975. Les doy un tiempo para que puedan anotar en la libreta. Quedaría de esta manera, por ejemplo, con el sector agropecuario. Con la creación de la ANAP se logra la organización del campesinado, estrechar los vínculos de trabajo e incrementar las capacidades de la industria, entre otros ejemplos que ustedes podrán encontrar. Y de igual manera, en el periodo hasta el 75, todo lo referido también con la zafra de 1970. Por ejemplo, en el sector educacional, después de realizar la campaña de la alfabetización, se logra la nacionalización de la enseñanza. Se establece la educación obrera campesina, la secundaria básica y la facultad obrera campesina para poder preparar a las fuerzas productivas. Y hasta el 75 se logra establecer la combinación del estudio y el trabajo con la creación de las escuelas al campo y las escuelas en el campo. Estos son algunos de los ejemplos para que vean cómo le puede quedar respondida la actividad. En otros encuentros hemos hablado que la política norteamericana siempre estuvo en función de detener el triunfo de la revolución y que además pretendía aislar a Cuba del resto de los pueblos de América Latina. Pero ustedes vieron en el material que una vez que se conforma el Partido Comunista de Cuba, se mantiene la política internacional estableciendo como principios fundamentales la solidaridad y el internacionalismo. Les propongo entonces la segunda actividad de nuestra clase. Caracteriza la política internacional de la Revolución Cubana en el periodo de 1960 a 1975. Y las páginas aparecen en la parte inferior de la pantalla. Les doy un breve tiempo para que puedan anotar. Para contestar esta actividad a partir de la lectura inteligente que realicen en el libro de texto, yo también hoy les traigo
varios ejemplos. Miren, en este periodo Cuba es miembro fundador del Movimiento de Países No Alineados desde 1961, lo que le permite establecer relaciones con países de diferentes partes del mundo. Pero además, en la década de 1960, ayuda ante desastres naturales ocurridos en Chile, en Perú, en Nicaragua. En 1963, en mayo, la primera brigada médica que asiste a un país extranjero fue la brigada cubana, que participa entonces prestando servicios en Argelia. Y frente a esta brigada estuvo dirigiendo el que era entonces el ministro de Salud Pública, el comandante José Ramón Machado Ventura, que es hoy el segundo secretario del Partido Comunista de Cuba. Otros ejemplos también están en el apoyo a la lucha del pueblo vietnamita frente a los Estados Unidos, con el envío de médicos, de enfermeras, donaciones de sangre, donde los comités de defensa de la revolución jugaron un papel extraordinario. Y por supuesto, no se puede dejar de mencionar la ayuda desinteresada de Cuba a diferentes pueblos de África, como por ejemplo el Congo belga, donde estuvo participando al frente de la guerrilla nuestro querido comandante Ernesto Guevara. Pero fíjense, yo les traigo ahora un fragmento del discurso pronunciado en la Asamblea de Naciones Unidas en diciembre de 1964 de nuestro querido Che, ese hombre ejemplo de internacionalismo que representó en varias oportunidades la política internacional del pueblo cubano. Escuchemos y veamos lo que allí el Che manifestó de manera consciente y valiente. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Esa ola irá creciendo cada día que pase, porque esa ola la forman los mayoritarios en todos los aspectos, los que acumulan con su trabajo las riquezas, crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. Ahora, en todo caso, los que mueran morirán como los de Cuba, los de Playa Girón, morirán por su única, verdadera e irrenunciable independencia. Creo entonces que están en condiciones con estos ejemplos de poder caracterizar la política internacional, donde como principios básicos existen la solidaridad y el internacionalismo. Y es por eso que hoy también nosotros debemos seguir manifestando esa solidaridad dentro de nuestro país, cumpliendo con las orientaciones de la Dirección Máxima de Salud, el partido y el gobierno, para poder demostrar la responsabilidad, el amor por la vida y el compromiso que tenemos todos los cubanos en vencer esta batalla que estamos librando contra la COVID-19. La posición de Cuba ante el mundo se demuestra día a día que es una ferviente solidaria y que además apoya de manera incondicional en todos los terrenos. Por lo tanto, nosotros dentro de nuestra patria también tenemos que seguir demostrando esa solidaridad para poder llegar y volver a darnos ese fuerte abrazo, ese beso que sabemos dar todos los cubanos por la unidad y el bienestar. Nos veremos entonces en un próximo encuentro que ya no sería en este horario. Se mantiene el encuentro con la historia de Cuba de 9º grado, pero los viernes a las 2:30 de la tarde.
Sugiero también que puedan visitar todos los sitios que en la parte inferior de la pantalla nos está transmitiendo el canal para que puedan tener todos los elementos abordados en cada uno de estos encuentros. Para ustedes y para todo el pueblo de Cuba, muchas gracias y nos vemos en un próximo encuentro.